mis hermanos, Señor, de Equimistán, Padre. Le doy gracias, Señor, porque usted no nos deja solos. Levante su mano. Le damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Y no callaremos, Señor. Vamos a hablar de su palabra en esta noche, Señor. Pero quiero que sea su presencia poniendo palabra en nuestros labios, Señor, y hablar en tu pueblo, Padre. Oh, Santo. Dígale al Padre, gracias por tenerme en este lugar. Quiero escuchar, quiero aprender, Señor, para no callar, sino que tengo que hablar de su presencia, papá. Declaramos su presencia, Señor. Háblanos en esta noche. Háblanos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sentémonos, hermano. Hermano, hay un mensaje tan especial donde la Biblia nos relata sobre el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Antes su nombre era Saulo. ¿Quién era Saulo? Era un hombre que perseguía al pueblo de Dios. Que si Saulo, cuando él tenía sus amistades, cuando él andaba haciendo cosas malas, por supuesto que él, al entrar en el camino del Señor, se le iba a complicar más la situación. ¿Por qué? Porque si él miraba al pueblo de Dios como sus enemigos, Dios le estaba cambiando la historia en ese momento, porque Dios lo iba a convertir en amigo, en hermano de su pueblo, y él se iba a convertir en un enemigo más de aquel pueblo que perseguía al pueblo de Dios. Y dice el apóstol Pablo en este libro, en el versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Dios a nosotros nos enseña a que nosotros caminemos humildemente. Dios nos enseña a nosotros que tengamos un corazón con un espíritu de mansedumbre, que lo que estamos aprendiendo lo estamos aprendiendo de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría de Dios. Estamos aprendiendo lo que nosotros tenemos dentro, es porque Dios nos está enseñando. Eso es lo más maravilloso, porque el apóstol dice: cuando fui a predicar el testimonio de Dios, no fui con mucha excelencia. No fui con mucha excelencia, ni con mucha sabiduría. Porque, ¿sabe? Porque el apóstol Pablo estaba pasando una situación. La Biblia habla de temor. La Biblia habla de un miedo. La Biblia habla de cuando la persona está pasando momentos de debilidad. Pero sabe, en este mensaje el apóstol Pablo nos viene a enseñar que nosotros pasemos lo que pasemos, pero no tenemos que callar. No tenemos que dejar de hablar de Jesucristo. Porque Jesucristo, la gloria de Dios se mueve, hermano, en los momentos difíciles. Ahí se mueve la gloria de Dios. Cuando estamos pasando una prueba, alegrémonos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se quiere manifestar en nuestra vida y en nuestra familia. Ahí se quiere mostrar
apóstol Pablo. Y en palabras de sabiduría, pues dice en el versículo número 2, pues dice la palabra, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Mire, hermano, cuando nosotros, la palabra en el versículo 2 nos habla, dice el apóstol Pablo, me propuse a no dar a saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo creía plenamente en Jesucristo. Él creía en Jesucristo. Él no iba donde el vecino, estoy pasando este problema. Él no iba donde el otro compañero en el discipulado o en el ambiente espiritual. ¿Sabe por qué? Porque él tenía la mirada puesta en un Dios todopoderoso. No di a saber cosa alguna, sino a Jesucristo, aquel que fue crucificado, aquel que fue muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos. En él. Así tenemos que ser nosotros, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, no era tan fácil las cosas que él estaba pasando, sabiendo que él venía de un grupo de personas que perseguían a la iglesia del Señor. Cuando el Señor viene, se le apareció y lo ubicó en el equipo de su ministerio. Claro que se le iban a aparecer enemigos a Pablo. Aquí entre todos los que estamos aquí en este lugar, déjeme decirles que el enemigo no está contento con nosotros. El enemigo trata de callar al cristiano. El enemigo trata de hacer que el cristiano, aquel que siente el llamado de predicar la palabra, no predique, que no hable del Señor. Es el enemigo que hace que nosotros lleguemos a callar. Pero es que el tema de esta noche, habla y no calles. Este es el tema de esta noche. El apóstol Pablo, él estaba pasando momentos muy difíciles, porque lo relata la palabra en el versículo 3, dice, leamos todos ahí, mire que dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor, con mucho temblor. Este varón estaba pasando momentos difíciles, pero este varón no dejaba de predicar la palabra. ¿Cuántos llamados habemos aquí a predicar la palabra de Dios? Y Dios quiere que no callemos. En los momentos difíciles hay que seguir predicando, hay que seguir hablando de un Cristo, hay que seguir declarando que Cristo nos va a levantar, que Cristo nos va a levantar de los momentos más difíciles de la vida. Eso es lo que tiene que tener el corazón del cristiano, es una seguridad en el Señor Jesús, confianza. Pablo tenía seguridad, Pablo tenía confianza, Pablo sabía quién era Jesús. Nosotros sabemos quién es Jesús. Nosotros sabemos quién es Jesús. ¿Quién fue Pablo? Pablo fue levantado como discípulo del Señor. No fue un hombre que anduvo juntamente con sus discípulos, con Jesús, sino que fue levantado de la palabra que el Señor se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Bienaventurados los que sin ver han creído. Bienaventurados los que sin ver han creído. Y mire el versículo 4 lo que dice. Y ni mi palabra, mi predicación, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Hermano, cuando dice no fue de humana sabiduría, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a buscar la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios.
Hay dos sabidurías que se mueven, dos tipos de sabiduría: la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Y dice la palabra que la sabiduría terrenal es un espíritu animal diabólico. La sabiduría terrenal ahí anda, una sabiduría mala, el cual que nosotros tenemos que buscar la sabiduría de lo alto. Estamos pasando momentos difíciles, solo Dios, solo a Él hay que clamar, solo en Él hay que esperar. Nadie puede ayudarnos, solamente Dios. Solamente Dios. Gloria a Dios. Algo muy importante: para que vuestra fe, dice el apóstol Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Nuestra sabiduría esté fundada en el poder de Dios. Amén. Algo que yo he aprendido, y le doy honra y gloria al Señor, que siempre lo he dicho en mi corazón, que tengo y debo de seguir aprendiendo a ser bendición, Cuando alguien está pasando momentos difíciles y uno la está pasando y viene y lleva esos momentos difíciles a otra persona, en vez de nosotros orarle al Señor para que Él nos levante y poderle ayudar a los demás, eso tenemos que hacer nosotros. El apóstol Pablo sabía que solo en Dios tenía que confiar, y así tenemos que hacer todos nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo este mensaje? Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Hombres y mujeres que estén confiando fielmente en Dios en los momentos difíciles. Ya no le llenemos los problemas al vecino. No. A Dios hay que poner en nuestros problemas. Dios es quien nos puede sacar adelante a nosotros. Él es el único. Él es el único. Mire, vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 1. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Dios mío. ¿Cuántos sabemos que Dios nos formó en el vientre de vuestra madre? Entonces, ¿por qué tener miedo? Dice el apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo 1 de Gálatas: pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Somos llamados por su gracia. Somos llamados por su gracia. ¿Cuántos decimos amén? Todos somos llamados por su gracia, porque Él nos escogió, Él nos formó en el vientre de vuestra madre. El apóstol Pablo, él se dio cuenta que Dios lo formó, en el vientre de su madre. Pero Pablo tuvo que pasar momentos difíciles, Pablo tuvo que pasar momentos de tristeza hasta llegar a perseguir al pueblo de Dios. Pero cuando vino a conocer de Jesucristo, dije esta palabra. Dice pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Predicadores, revelar a su Hijo en mí, dice el apóstol Pablo. En mí, dice el apóstol Pablo. Y mire lo que sigue diciendo: para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. ¿A quién consultar cuando nosotros queremos predicar? Es a Dios. ¿Por qué queremos hablar? Porque Dios está poniendo en nosotros el deseo de hablar de su presencia. A Él hay que consultarle. Amén.
a Él. Si nosotros venimos y predicamos sin consultarle a Él, entonces nosotros lo estamos haciendo a nuestras propias maneras. Consulté a Dios. Consulté a Dios. ¿Qué quiere Dios con nosotros que tenemos el llamado de predicar la palabra? Pasamos momentos difíciles, pero hay que seguir hablando de la palabra. Dios no quiere que nosotros callemos. No quiere que nosotros callemos. Gloria al Señor. Y sigue diciendo en el versículo, en el libro de, gloria al Señor, de Hechos. Dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios: estuve entre vosotros con temor, con temblor. Estuve entre vosotros con tristeza, con problema. Pero este varón siempre predicaba la palabra. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios mira que nosotros seguimos con ese deseo, con ese amor de predicar su palabra, Él dice: este es mi hijo. Este sí ha entendido que lo que yo no quiero es que calle, sino que siga hablando de la palabra de Dios. Vamos a leer ahí el libro de Hechos, como dice. Gloria al Señor. El libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9. Dice en 1 Corintios: me presenté entre vosotros. Y él dice con cuáles problemas estaba el apóstol Pablo. Pero cuando Jesús le llama, le habla al apóstol Pablo, mire lo que le dice en el versículo 9 del capítulo 18 de Hechos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Cómo le dijo? No calles, Pablo. Sigue hablando. No dejes que los problemas te agobien. No dejes que los problemas te tumben. Sigue hablando de mi palabra. Sigue hablando. Sigue hablando, dice el Señor. Sigue hablando, dice el Padre. Y le recuerda al apóstol Pablo y le dice, él le dice: yo estoy contigo y nadie pondrá su mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo, le dice Jesús a Pablo. Yo tengo mucho pueblo, le dice Jesús. ¿Y sabe cuál es el pueblo que Jesús quiere que escuche siempre la palabra de Dios? Son aquel pueblo que no conocen de su palabra. Son aquel pueblo que están perdidos en el alcohol. Aquel pueblo que están perdidos, hermanos, allá haciendo muchas cosas malas. A ese pueblo tiene que escucharnos a nosotros, predicar la palabra. Por eso el Señor nos dice: no callen, sigan hablando la palabra. Sigan hablando. Eso es lo que dice Dios, que sigamos hablando la palabra. ¿Sabe, hermano? Para estar aquí en este lugar, yo siempre recuerdo el día, la hora, cuando Dios puso a nuestro pastor allá en la casa. Yo siempre recuerdo el día y la hora. Un día que estábamos nosotros en oración, un día que nosotros estábamos diciéndole al Señor: Señor, nosotros no queremos callar, nosotros queremos seguir predicando la palabra. Y ese día nosotros íbamos a una cruzada, pero el Señor no te tuvo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería tenernos aquí en este ministerio. El Señor quería tenernos aquí en este ministerio.
Ese día eran como las 9:00 de la noche. Santo. Cuando Dios nos detuvo, porque Dios había enviado desde aquí al pastor para que fuera a nuestra casa. Así como Dios mandó a Pedro allá a aquella ciudad donde estaba aquel varón orando. Lo relata el libro de Hechos. Este varón, ¿cómo que se llama? Cornelio. Cornelio estaba orando. Y fiel, con ofrenda, diezmo, fiel. Como estaba orando Cornelio, pues Dios le habló en visión a Pedro: prepárate. Dios habla, Dios trabaja bien, hermano. Dios trabaja bien. ¿Sabe, hermano? Si eso no lo hubiera hecho Dios, todavía estuviera trabajando en las empresas. Todavía estuviera en esa fábrica. Pero hoy dependo en la empresa más grande. En la empresa del Señor. Ahí dependo. Y ahora no vamos a callar lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, no calles. Y le dice en el 10: porque yo estoy contigo, y ninguno sobre ti la mano pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo. ¿Cuántos sabemos que Dios está con nosotros? Y aquí hay mucho pueblo. Y aquí hay mucho pueblo. Aquí hay mucho pueblo. Pero yo les vuelvo a repetir, para mí es una alegría venir a predicar en este lugar. Y me gozo cuando hay líderes en este lugar que traen invitados, los niños los abrazan, los jóvenes los abrazan. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Eso es lo que quiere Dios. Y Dios va a poner mucho pueblo aquí en este lugar. Pero es necesario que nos levantemos los predicadores, hermanos, a predicar la palabra sin miedo, sin temor. Porque Dios es el que va a hablar por nosotros. Dios habla por nosotros. Pero Dios no quiere que nosotros callemos. El apóstol Pablo primero relata: estuve entre vosotros con temor, estuve con vosotros con aflicción, estuve con vosotros con temblor. Pero no dejaba de predicar la palabra. No dejaba de predicar la palabra. Amén. ¿Cuánto queremos siempre predicar la palabra? Aunque estemos pasando momentos difíciles, vamos a predicar la palabra. A mí me decían, hermano: ¿y usted cómo va a hacer? Cuando yo tomé la decisión en nombre del Señor de dejarlo todo y dedicarme. Y también Dios me enseñó cómo dedicarme también a la familia, porque hay que dedicarse bien también a la familia para tener las bendiciones. Y a mí el enemigo me decía: ¿cómo vas a hacer para mantener a tus hijos? Mira que tú los mandas todos los días en moto para la escuela. ¿Y ahora cómo vas a hacer? Y Dios, por otro lado, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Y buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Todo vendrá por añadidura. Yo siempre les digo a mis hermanos, cuando yo salí de las empresas, yo tenía el cerco de la casa con los postes que yo le hacía así, para allá se llevan los postes. Durante yo estuve en las empresas nunca pude hacer nada. Y una pila que le tenía a mi esposa, que 2 cubetadas de agua agarraba. Y nunca renegó a ella. Nunca dijo: mire cómo estoy, me estoy asoleando. Y ahora Dios la tiene bien bendecida. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos difíciles no callamos. No callamos de predicar la palabra. No callamos. Y Dios nos ha sorprendido.
Dios nos ha sorprendido por fe. Dios trabaja cuando nosotros tenemos fe. Y trabaja más cuando nosotros no callamos. Si nosotros no hablamos, de las piedras hablarán. Todo aquel hermano que siente llamado, dice el apóstol Pablo, desde el vientre de mi madre Dios me llamó, Él me formó. Hermano, pero el apóstol Pablo tuvo que pasar muchas cosas. Y nosotros a veces tenemos que esperar, cruzar momentos difíciles para darnos cuenta que Dios quiere que nosotros trabajemos para Él. Y Él nunca falla. Él nunca falla. Lo que Dios quiere en esta noche, hermano, que todos los que tenemos el don de predicar la palabra, tenemos el llamado de predicar la palabra, que nos esforcemos. Él quiere que nos esforcemos. Yo no sé cuántos tienen ese llamado de predicar la palabra del Señor. Yo no sé cuántos aquí tienen ese llamado de predicar la palabra de Dios, donde cuando usted sienta que Dios lo ha llamado, le está diciendo: hijo, yo quiero que vaya a aquel territorio. Y el hermano pastor se sienta más contento. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros hemos pasado momentos difíciles en lo que es en la iglesia, trabajando en la iglesia, porque no es nada fácil. No es nada fácil. A mí me decían, no sabe qué gran compromiso se ha tirado encima. Claro que es un compromiso con Dios. Es un compromiso con Dios. Y este compromiso no pienso tirarlo a tierra. Pienso siempre llevarlo adelante. Y Dios un día, hermano, va a mostrar su gloria sobrenatural, hermano. Pero mientras nosotros estemos callados, no lo va a hacer. Si nosotros seguimos hablando, sí lo va a hacer. Porque Él quiere que solo hablemos. Y Él va a actuar. Él va a actuar. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero que el Señor viene a decirnos a nosotros, si alguien ha dejado de hablar del Señor, el Señor en esta noche viene diciendo: hijo, yo no quiero que tú calles. El Señor viene diciendo: hijo, yo no quiero, mira cómo tú hablabas de mí y ahora qué te pasa. Levántate, sigue hablando de mi presencia. Yo quiero levantarte. Yo quiero demostrar mi gloria en tu vida, en tu familia. No te dejes vencer. Dios quiere levantarnos a todos, hermano. Como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro. Varones que nunca se cansaron de predicar la palabra. Aunque los perseguían, aunque los odiaban, pero nunca se cansaron de predicar la palabra. De esos hombres quiere Dios en estos tiempos. Que no callemos, hermano. Que no callemos. Yo creo que nos pongamos sobre nuestros pies. Yo sé que hay hombres y mujeres con deseo de predicar la palabra. Yo sé que hay hombres y mujeres que están pasando momentos difíciles. A veces con el temor, con miedo. A veces nos sentimos que no podemos, pero Dios dice que en su nombre sí todo lo podemos. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, creo que levante todos sus manitos. Le doy gracias, Padre, por permitirme estar en este lugar. Le doy gracias por traer esta palabra, Señor. Solo usted sabe, Señor. Usted escudriña la mente, prueba el corazón. Usted conoce, Señor Jesús, nuestras vidas. Usted dice: el Señor ha callado. Yo no quiero que usted calle.
No calles, dice el Señor, no calles. Sigue hablando de mi presencia, de mi palabra. Yo tengo muchas cosas preparadas para ti, dice el Señor. Pero tú estás perdiendo porque estás callando. Pero este es el momento. Este es el momento que usted se levante y le diga al Señor: aquí estoy. Este es el momento que usted le diga al Señor: aquí estoy. No es fácil. No es fácil el camino del Señor. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Solo los valientes dicen: aquí estoy. Mire, dice el Señor, hay muchos que confían. Hay muchos que han confiado cuando tú le has hablado de mí. Hay muchos que han prestado sus oídos a escucharte, porque quieren escuchar, dice el Señor, mi nombre. Quieren escuchar mi voz, dice el Señor, porque has callado. Porque has callado. Habla, no calles, dice el Señor. Yo estoy contigo y nadie pondrá su mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo, dice el Señor. Hay mucho pueblo también que ora por ti, y esa oración te está manteniendo, lo está manteniendo para que usted esté cerca de Dios, pero Dios no quiere que usted calle. Vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados. Yo los haré descansar para que no sigan callando. Este es mi respirar. Este es Levanta su mano al cielo. Empiece a adorar a Dios con su mente y con su corazón. Este es mi Padre. Este es mi Padre. Es tu palabra. Adora al Señor. Hablando. Este es mi respirar.
Déselo más fuerte al Padre. Déselo más fuerte porque Él está aquí en este lugar.